va a hacer, como digo, referencia al Camerún. Voy a hablar un poco de inglés y francés, más o menos. Bueno, yo creo que mis colegas francófonos ya tienen puestos los auriculares, así que voy a hablar en inglés. Se interrumpe a sí mismo el orador. Ay, ¿qué tal te ha dado la alergia? ¿No? ¿Estás bien? Punto de la garganta, rollo. Vaya. ¿Caramelos y eso no te funciona? Tengo. Tienes, ¿no? Bueno. Bien, no voy a hablar acerca de los bosques modelo, voy a hablar acerca de la prehistoria de estos bosques en África, porque yo creo que es un caso muy interesante. En África es una investigación, un proceso el que nos ha llevado a los bosques modelo. Ya sabemos que son muy distintos, ¿no?, los bosques modelo uno del otro, aunque sí que hay un conjunto de 6 principios que son los que conocerán todos ustedes, y los que no los conozcan pues se los van a saber bien al final de este congreso. Empezamos a finales de los años 90 una investigación que se llamaba ACM, Adaptive Collaborative Management, gestión colaborativa en adaptación. Hubo mucho debate y ACM contaba con un conjunto de preguntas, y aquí lo defino en francés en pantalla. Hay distintas definiciones, algunas más académicas, otras más prácticas, como la que planteamos en C4, y luego las que se plantean estas acciones. Es la primera vez que en C4 tenemos este programa. Un principio fundamental que verdaderamente cimienta esta gestión es el de que nos planteamos cualquier intervención como un experimento que nos va a permitir aprender para el presente y para el futuro. Esto es muy interesante porque en la rama Camerún del grupo ACM lo que hizo fue animarnos a plantear el bosque modelo. Muy brevemente voy a repasar esta diapositiva, pero es importante para comprender a qué nos enfrentamos cuando hablamos de sistemas complejos en términos sociales y ecológicos. Por una parte está el ecosistema, con muchas incertidumbres, complejidades, adaptación. ¿Y cómo definimos la resiliencia? Pues algo distintamente, de forma distinta como la definen los ecologistas. La resiliencia se da cuando se vuelve el estado esencial. Pues en el sistema social esto no es así, es el sistema que puede cambiar manteniendo sus rasgos diferenciadores. Así que el capitalismo, por ejemplo, bueno, existe desde siempre, pero va evolucionando constantemente. Y hay otra serie de ejemplos así. Sabemos que es complejo, sabemos que hay incertidumbre, así que cuando hablamos de red, por ejemplo, recordemos que no se consigue del todo, hay un gran nivel de incertidumbre y sin duda vamos a sorprendernos. En cuanto a lo social, hay conflictos, es cierto, pero estos 4 elementos encajan dentro del mismo conjunto de cómo nos interrelacionamos, de forma iterativa. Todos somos distintos si nos comparamos con el otro. Esto es así cuando hablamos de grupos sociales, cuando hay conflicto y cuando se coopera, porque no necesariamente se gestiona bien. En pluralismo es así, todos nos reconocemos. Así que dentro del marco ACM, todo lo que se da en el sistema social y el ecosistema se media a través del sistema de conocimiento y la facilitación, cómo gestionar modelos mentales para que formen parte verdaderamente de este marco de cooperación. Lo comentamos, claro, y se nos ocurren una serie de preguntas clave en ACM. La más importante de las preguntas es: ¿cabe la posibilidad de contar con un sistema autogestionante cuando nos planteamos la sostenibilidad? ¿Cómo se consigue? ¿Y durante cuánto tiempo va a durar? La colaboración, otra pregunta. ¿Ayuda verdaderamente la colaboración a lograr estos sistemas que se autogestionan? ¿Funcionan? ¿No funciona? ¿Cuándo funciona y cuándo no? Y luego la adaptación, el aprender. Lo vemos y pensamos, ¿cuándo es útil la adaptación? ¿Cuándo nos permite colaborar y conseguir estos sistemas que funcionan verdaderamente? En otras palabras, ¿qué es una relación?
Aquí vemos este punteo porque sabemos que en ACM pues hay que trabajar con los académicos que se plantean solamente los rasgos de la colaboración, pero en el caso del proceso C4, lo que llamamos el grupo ACM, en una serie de países, que vamos a ver cuáles son ahora, pues está la hipótesis de la facilitación. Gracias a la facilitación va a ser posible efectivamente acelerar este proceso, este logro del ACM. Es necesario incluso contar con la facilitación. Así que, bueno, pues ha sido un parto difícil, muy interesante, y también nos planteamos una serie de métodos y preguntas. Porque en C4 es realmente un auténtico desafío, es decir, su participación, su ciencia, la ciencia que es sus métodos, podemos realmente dar poder a las personas a través de la ciencia o la tecnología. Son preguntas que nos planteamos, y esto es una cita de un representante de Sudáfrica, y esto es lo que nos dijo Kweli de Juveni. Dijo: yo sé mucho, estudiáis mi conocimiento, pero yo me sigo siendo tan pobre como antes de conoceros. Así que nos vemos más adelante realmente las relaciones, que la diferencia entre lo que es la ciencia extractiva, en la que cuidamos la ciencia de los demás, intentamos aportar a los demás, es más una relación de toma y daca. Y esto es algo, aquí vemos los 3 niveles de metodología que nosotros usamos en este proceso. Tenemos métodos retrospectivos, es decir, que vamos a echar la mirada atrás, a la historia, al pasado. Luego tenemos también los métodos prospectivos, son experimentos donde aprendemos, donde realmente llevamos a cabo, hacemos ciencia en acción. Utilizamos o hacemos diferentes estudios de casos, exploramos diferentes casos para poder anticiparnos. Nosotros trabajamos en 30 puntos de investigación diferentes en 11 países, los pueden ver en el mapa. Tenemos en Camerún diferencias, compartimos algunas cosas, pero yo voy a centrarme en Camerún. Las cosas que tenemos en común es que realmente hubo un gran desaliento con respecto a la descentralización. En algunos casos la descentralización no ayudó a los pobres, no ayudó a las organizaciones locales lo suficiente. Se hicieron estudios con una serie de indicadores y que mostraron que esos estudios se realizaron en Brasil, Indonesia y Camerún en los años 90, y teníamos que estar más presentes, teníamos que responder de manera más activa a cada una de las situaciones. En el caso de Camerún, lo que hicimos, o pensamos que la investigación tendría que ser coherente desde el punto de vista político. Es decir, que la idea de ACM no solamente es contar con una gestión, sino también contar con feedback por parte de los políticos, y es difícil mejorar este feedback. También temas relacionados con las escalas. Nosotros tenemos en Camerún tenemos paisajes, aunque en otros sitios trabajan más con la noción de sitio, de emplazamiento. Si pensamos en la política, no ya como la vemos desde el punto de vista tradicional, sino como un grupo de personas que toman decisiones sobre cómo tienen que actuar otras personas, entonces habrá políticas a diferentes niveles, habrá políticas locales también. Pero tendríamos que saber entonces cuál es la escala en la que se llevan a cabo estas políticas. Y es el nivel en el que nos tenemos que centrar. Nosotros, las políticas se llevan a cabo a nivel supralocal, y en cuanto al análisis de las partes implicadas, cuáles son las personas implicadas, la gran mayoría
de las personas implicadas son aquellas que vienen con la noción de grupos de usuarios, es decir, que gestionan una serie de recursos, y también existen grandes grupos, comunidades, gobiernos, grandes empresas forestales, y esto tiene un impacto en el abordaje de estas cuestiones. Se supone que estos son los 5 ámbitos políticos, no sé si se ve correctamente, pero tenemos 5 ámbitos políticos. En cada ámbito podemos realmente ver cuál es la pregunta, la cuestión clave que interesa al gobierno. Si, por ejemplo, para la conversación fuimos a Campoman, que es un bosque modelo para las reservas forestales, fuimos a Ototomo, no sé si lo recuerdan, quizás no lo recuerden, pero hablamos de ello en los grupos de debate. También tenemos los mosaicos de paisaje, Acomaca, que son grandes entidades como los parques, las reservas, pero también contamos con bosques regionales y también con bosques comunales. Estos son los 5 ámbitos en los que estamos presentes, y cuando abordamos, y ahora para abordar las lecciones que hemos podido extraer, las enseñanzas, vemos que en el tipo 1 vemos los mosaicos agroforestales. En este caso los agentes interesados no se ven limitados por las entidades patrocinadoras estatales. En el tipo 2 tenemos los bosques comunales y municipales, es decir que en este caso hay un beneficio obtenido a través de las concesiones estatales, y el tipo 3 son parques y reservas estatales. En esta reserva no se puede entrar. Muchas personas se sienten excluidas de estos bosques, y nosotros organizamos talleres en torno a esta cuestión y fue muy complicado. La respuesta a ACM, en este caso, en el campo de la facilitación, cuando vemos claramente que las personas realmente están deseando aprender, pero cómo utilizar mejor esos recursos, generar más, innovar más y aprender y avanzar en estas condiciones condicionantes. Nos encontramos en la gran mayoría de estos emplazamientos, enclaves. En el tipo 2 aceptaron nuestra facilitación, la facilitación de ACM, lo importante y aceptada, aunque hubo un conflicto en Esquiambor, es decir, que no respetaban los derechos del bosque, es decir, que había clanes en esa zona. Y cuando, por ejemplo, tenemos un bosque comunal, si lo damos a varias familias que aunan sus recursos, tiene que ser gestionado de manera adecuada. También tenemos la comunidad de Dimaco. Se trata de un bosque municipal. En este caso, en el caso de Dimaco, hubo varias fases, pasamos por varias fases. La primera, hostilidad; en segundo lugar, una falta de interés, pero cuando nuestros compañeros intentaron negociar de manera lógica entre los municipios y los malos, entre comillas, es decir, el grupo local, tuvimos que retirarnos. Pero en ese caso el Estado realmente les concedía una concesión que no querían reconocer. Los resultados más contrastados se dieron entre los parques y reservas. La mayoría de los parques y reservas han sido realmente degradados. Queremos realmente ayudar a cogestionar. Por eso existe una cooperación, una cogestión. El otro era un proyecto financiado por el Banco Mundial, y nosotros consideramos entonces que era muy importante trabajar con las comunidades, que fuera un enfoque holístico, es decir, una aceptación de la cooperación. La verdad es que funciona muy bien. Tenemos aquí a gente que participó en ese proceso, y
podemos extraer una serie de enseñanzas a nivel del poder, adaptación y colaboración. El punto 1, todavía esto es válido. No todas las partes interesadas tienen los mismos intereses y la misma habilidad para adaptarse y aprender de manera colaborativa. Los actores que son con frecuencia, los actores que cuentan con poder, generalmente cuentan con motivos, incentivos externos y tienen diferentes capacidades para aprender. Contamos en la actualidad con la colaboración de ONADEF, una agencia estatal, también con Campoman, con el proyecto Campoman, y dijeron, bueno, esto es interesante, pero no todos los actores o los agentes sociales tienen la misma importancia. Los actores con más poder tienen una influencia desproporcionada, pero por supuesto esto está cambiando con los bosques modelos, porque ahora la gente ve la colaboración de manera diferente, porque se trata de una entidad que reúne a la gente y es un proceso siempre que cambia, que va avanzando. También en algún caso vimos que el poder de la cooperación es muy importante. Por ejemplo, teníamos un juego de poderes para negociar los medios para poder definir los límites forestales de los bosques. Se trata de una ecuación muy sencilla que acordamos en el último taller que organizamos. Es decir, que tenemos, por ejemplo, 100 unidades de derechos y 100 unidades de límites. Tenemos que M-R nos da una idea de nuestra capacidad, de nuestro hándicap, por ejemplo. Y lo que tenéis en la parte de arriba son aquellas personas que tienen un exceso de poder y que no cuentan con suficiente legitimidad. Los que están por debajo tienen una falta, un déficit de poder. ¿Y dónde quiere estar la gente? La gente quiere estar en un lugar en el que tengan capacidades y derechos para que entonces resulte mucho más fácil hablar y negociar juntos. En cuanto a la cooperación, tenemos comportamientos cooperativos y no cooperativos que son reforzados de manera mutua. Tenemos muchísimas opiniones encontradas. Es decir, que puede haber una parte más problemática. Nosotros hicimos un juego muy sencillo sobre la colaboración. Si colaboras bien con ese grupo, todo va a ir bien. Pero si no estamos en el mismo barco, no puede funcionar. Por ejemplo, en algún campo puede ir muy bien y en otro no. Así que lo que hicimos fue, en un 57% de los casos, realmente tuvimos estas opiniones encontradas sobre la colaboración. En cuanto a la colaboración en sí, no es una visión unívoca, sino que tiene que ver con la dinámica, la cooperación, porque no quiere decir que si una persona, por ejemplo, no está cooperando en un momento dado, no quiere decir que no vaya a cooperar. Así que la cooperación se marca en un tiempo dado y también tiene una profundidad, es decir, que hay algunos grupos que colaboran más que otros, etc. Y hay dos elementos que debemos tener en cuenta en la colaboración. Por un lado, tenemos una colaboración personal. La colaboración es una actitud, pero también tenemos el ancho de la colaboración, que es la relación. En cuanto a la adaptación era esencial, crucial para la colaboración, porque lo primero que tenemos que hacer es adaptarnos a los otros. Se trata de una adaptación mutua. Y cuando nos adaptamos a la situación de los demás, hay personas que se adaptan, pero que lo hacen como adversarios, es decir, que aprenden cómo ir en contra del otro.
Así que nos encontramos con varios casos de este tipo y nos encontramos también con 3 tipos de presión adaptiva. Es decir, que en un primer tiempo quieren asimilarte, llevarte a su campo. Luego hay situaciones de toma y daca, que es la opción quizás más sostenible. Y cuando hay conflictos hay que facilitar el aprendizaje social, que es muy importante. En cuanto a los métodos, voy a ser muy breve porque ya he mencionado los 2 tipos de métodos. La ciencia extractiva, el conocimiento extractivo, extraído por un actor y si todo el mundo contribuye, yo voy a aprender, pero nada va a salir de mí. Eso es malo, eso es una situación muy mala, el conocimiento extractivo. Hay gente que recoge los proyectos, pero que luego los deja de lado y resulta muy difícil retomar estos proyectos. Luego tenemos un conocimiento en el que llamamos interactivo, en el que todo el mundo tiene algo que decir, tiene algo que dar. Y esto funciona muchísimo mejor cuando deseamos desarrollar proyectos colaborativos. Las principales enseñanzas que hemos podido extraer de todo esto es que cuando fuimos a ver un proyecto dijimos, bueno, pues vamos a ver este proyecto, este llevado a cabo por ACM, muy bien, pero luego nos dimos cuenta que ACM es mucho más, es decir, que nosotros construimos casos, estudios de casos, nosotros presentamos los diferentes casos y ahí donde estuvimos presentes, las instituciones que estaban allí realmente desaparecían, no existía ninguna sostenibilidad, casi todos los actores desaparecían de esos enclaves, de esas áreas, les dejaban solos, así que el elemento clave, crucial en este caso, si queremos fomentar la participación, lo que necesitamos son vehículos, por ejemplo, se habla de la última generación de vehículos, pero esto puede realmente perdurar y puede permitir a las personas que construyan su capacidad que necesitan ellos para conseguir tomar posesión de sus tierras. Camerún es un país rico, pero no estamos utilizando, hay unos pocos que son muy ricos y otros no, entonces necesitamos tiempo para organizarnos. En otros sitios, por ejemplo en Malinao, mis compañeros no llegaron a la misma solución, es decir que cada equipo tenía que innovar. Algunos tenían que funcionar en base a unas órdenes espontáneas de cooperación. Se dieron cuenta de que la cooperación no funcionaba. Y sin embargo, las situaciones son similares, o sea que tenemos muchas enseñanzas que aprender. En Zimbabue también trabajaron con grupos colaborativos, pero colapsó con la invasión de los veteranos porque no existía un marco amplio de cooperación. Creo que esto es lo último que tenía que decirles. La plataforma colaborativa es esencial. Nosotros lo teníamos en ACM, las bucles de feedback político que tienen que estar muy presentes en el proceso, tienen que poseer el proceso, dominarlo y ponerse en el lugar de las personas locales con una gran intensidad. Así que tenemos que estar muy presentes y el proceso colaborativo forestal tiene que estar metido en las políticas locales y también tiene que haber unos vehículos de intercambio a largo plazo. Muchísimas gracias por su atención.